¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que dices cada día? ¿Has sentido que a veces lo mejor que podrías haber hecho era quedarte en silencio? Puede parecer simple, pero lo cierto es que el silencio, en ciertos momentos, no solo es sabio, sino que puede cambiar por completo el rumbo de nuestras vidas. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas ancestrales del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu día a día. Aquí encontrarás un refugio para el alma, un lugar en el que cada palabra, cada silencio y cada técnica han sido cuidadosamente seleccionados para ayudarte a reconectar con esa parte de ti que brilla con luz propia. Este es tu sitio de encuentro, donde podrás dejar atrás las preocupaciones y abrirte a un mundo de posibilidades infinitas. Acompáñame hasta el final, porque lo que estás por descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si alguna vez has sentido que tus palabras han hecho más daño que bien, quiero invitarte a dejar en los comentarios esta afirmación poderosa. Elijo el silencio consciente como camino hacia mi paz interior y sabiduría. Escríbelo, afírmalo y repítelo cada vez que necesites recordar tu poder. Hoy comenzamos un recorrido profundo por 5 situaciones en las que el budismo recomienda que el silencio no solo es útil, sino necesario. Estas situaciones están llenas de sabiduría milenaria, y si las aplicas, te aseguro que empezarás a experimentar una transformación real en tus emociones, relaciones y decisiones. El silencio frente a la ira. Imagina por un momento que estás en medio de una discusión. Sentís como la sangre te hierve, como tus palabras quieren salir como flechas encendidas. Ahora, hace una pausa. Respira. ¿Qué pasaría si, en lugar de hablar, eligieras el silencio? El maestro Zen Thich Nhat Hanh dijo, el silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestras mentes están llenas de palabras y pensamientos, no hay espacio para nosotros. Cuando estamos enojados, nuestras palabras no vienen desde la paz, vienen desde la reacción, desde la herida, desde el ego. Y en esos momentos podemos decir cosas que duelen, que marcan, que rompen. Por eso, el silencio ante la ira no es cobardía, es maestría interior. En el budismo, se enseña que la ira es como una llama. Si la alimentamos con palabras, crece y quema todo a su paso. Pero si la dejamos sin combustible, si la rodeamos de silencio, se apaga por sí sola. Y en ese espacio, aparece la comprensión. Permanecer en silencio no significa reprimir lo que sentimos. Significa observarlo, entenderlo y elegir no reaccionar desde la emoción. Significa darnos tiempo para procesar, para sentir y para encontrar palabras que construyan, no que destruyan. El cuento de las 2 flechas. Existe una parábola budista muy conocida. Cuando sufrimos, es como si nos dispararan una flecha. Esa es la primera flecha, inevitable, parte de la vida. Pero muchas veces, al reaccionar con ira, miedo o resentimiento, nosotros mismos nos disparamos una segunda flecha. Esa sí es opcional, y esa es la que más duele. El silencio ante la ira es esa pausa que evita la segunda flecha. Es el espacio entre estímulo y respuesta. Es la posibilidad de elegir un camino diferente, más consciente, más amoroso. El maestro budista Ajahn Chah decía, la ira es como una brasa que sostienes con la intención de lanzarla a alguien más, pero eres tú quien se quema primero. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando dejamos que la ira hable por nosotros. No solo herimos a otros, sino que terminamos más heridos nosotros mismos. Practicar el silencio en medio de la ira también nos conecta con la compasión, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, porque elegir no hablar cuando estamos molestos es también una forma de cuidarnos, de protegernos,
de mantener nuestra energía en equilibrio. Muchos practicantes del budismo recomiendan una técnica sencilla pero efectiva. Ante el primer impulso de responder con enojo, inhala profundo. Luego exhala lento. Y hace esto 3 veces. Si después de eso aún sentís que necesitas hablar, elegí bien tus palabras. Si no, permitite el silencio. Porque a veces no decir nada dice todo. En algunos monasterios budistas se enseña que el silencio ante la ira es una forma elevada de sabiduría en acción. No es pasividad, es conciencia. No es debilidad, es fortaleza. Y no es evasión, es compasión. Una reflexión para el alma. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero dejarte con una reflexión. ¿Cuántas veces, en los últimos meses, has dicho algo que después te hizo sentir culpa o remordimiento? ¿Y cuántas de esas veces fue producto de la ira? Si tan solo hubieras respirado, si tan solo hubieras guardado silencio. No se trata de negar lo que sentimos, sino de elegir el momento y la forma en que lo expresamos. Porque cada palabra puede ser medicina o puede ser veneno. La próxima vez que sientas el impulso de explotar, recordá esto: el silencio puede ser tu mayor poder. Y ahora, te invito a seguir este viaje con nosotros. En la siguiente parte, exploraremos una situación igual de poderosa, pero muchas veces ignorada cuando estamos frente a los chismes y las calumnias. Es mejor responder, callar o retirarnos. Acompáñame, porque lo que sigue puede enseñarte a proteger tu energía de maneras que nunca imaginaste. El silencio frente a los chismes y las calumnias protege tu energía, preserva tu paz. ¿Te has encontrado alguna vez en una conversación donde alguien empieza a hablar mal de otra persona y no sabes si seguir escuchando, retirarte o simplemente guardar silencio? Lo que decidas en ese momento podría parecer pequeño, pero según las enseñanzas budistas, tiene un impacto profundo en tu alma, en tu energía y en el karma que estás creando. Cuando alguien siembra palabras llenas de juicio, críticas o calumnias, no solo está hablando de otro, también está afectando el ambiente, contaminando la mente de quien escucha y debilitando su propia armonía. En el budismo, esta acción se considera una violación directa del habla correcta, uno de los 8 principios del noble camino óptuple. Thich Nhat Hanh, el venerado maestro Zen, lo decía con claridad: las palabras pueden viajar miles de kilómetros, pueden construir o pueden destruir. El silencio frente al chisme no es indiferencia, es protección, es claridad. Es una lección consciente de no dejarse arrastrar por la energía densa que generan las palabras vacías o malintencionadas. Es también una manera de preservar nuestra paz y de respetar el espacio que cada ser necesita para evolucionar sin nuestra opinión innecesaria. ¿Por qué el chisme es tan peligroso en el camino espiritual? El chisme y la calumnia nacen del ego, del deseo de sentirse superior o de conectar con otros desde la crítica. Pero esa conexión no es real, ni sana. Se basa en la separación, en la ilusión de que hablar mal de otro nos hará sentir mejor con nosotros mismos. Y no es así. Cada vez que hablamos mal de alguien, o escuchamos sin discernimiento, estamos sembrando semillas de discordia. Y esas semillas, tarde o temprano, germinan. A veces en forma de conflictos, otras en forma de culpas, remordimientos o karma no resuelto. En el Sutra del Discurso Correcto, el Buda establece que uno debe abstenerse de usar el habla divisiva, dura o sin sentido. Y él mismo hablaba solo cuando sus palabras eran verdaderas, necesarias y amables. Esa tríada es una guía poderosa para nosotros. Antes de hablar, podrías preguntarte: 1. ¿Lo que voy a decir es verdad? 2. ¿Es necesario compartirlo? 3. ¿Es amable o puede causar daño? Si alguna de estas preguntas se responde con un no, tal vez el silencio sea tu mejor respuesta.
El poder de elegir el silencio consciente. Imagina esta escena. Estás con un grupo de personas y alguien empieza a criticar a un conocido. La conversación se vuelve incómoda, cargada de juicios y frases hirientes. Podrías sumarte, podrías reír para no quedar mal, o podrías quedarte en silencio. Ahí está tu poder. Ese silencio, aunque parezca insignificante, es una declaración profunda. No participaré de esto. Y muchas veces, ese silencio es más elocuente que 1000 palabras. Detiene la cadena de toxicidad. Rompe el patrón. Invita a la reflexión. El maestro budista Pema Chodron afirma que cada vez que resistimos el impulso de hablar de otros, ganamos fuerza espiritual. Es como un músculo que se entrena. Al principio cuesta, pero con el tiempo se convierte en nuestro estado natural. Historias de sabiduría silenciosa. Se cuenta que una vez, a un monje anciano le preguntaron qué hacía cuando alguien le hablaba mal de otro. Su respuesta fue simple: escucho con el corazón abierto, pero no permito que las palabras se queden dentro. Y cuando le insistían, cambiaba de tema o simplemente se levantaba con una sonrisa y se retiraba. Ese tipo de silencio no es pasivo, es activo, es sabio, es una forma de decir: aquí, en este corazón, no hay espacio para la maledicencia. El daño invisible del chisme. El chisme parece inofensivo, pero no lo es. Contamina, cansa, genera inseguridad. Quien escucha termina dudando de todos. Quien habla vive desconfiando de los demás. Y quien es objeto del chisme recibe una energía que muchas veces no entiende, pero siente. En la filosofía budista, se cree que las palabras cargan vibración, y esa vibración se propaga. Por eso, cuidar lo que decimos y lo que escuchamos es una forma de cuidar nuestro entorno. Una práctica para integrar esta enseñanza. La próxima vez que estés frente a un comentario negativo sobre alguien, 1. Respira profundo. 2. Escucha con atención, sin juzgar. 3. No respondas de inmediato. 4. Si sentís que no aporta nada, podés decir con amabilidad: prefiero no hablar de alguien que no está presente. 5. Y si es posible, cambia el tema con respeto. Este simple acto puede tener un impacto inmenso. Reflexión de esta parte. ¿Cuántas veces al día participamos en conversaciones que nos dejan con una sensación extraña? ¿Y cuántas veces es porque escuchamos o dijimos algo que sabíamos que no deberíamos haber compartido? La próxima vez que alguien te invite a hablar mal de otro, recordá, tu silencio puede ser un acto de amor, de respeto y de evolución. Sigamos este camino juntos. En la siguiente parte, exploraremos una situación tan común como delicada: el silencio en medio del conflicto. Aprenderemos cómo callar no significa rendirse, sino ganar sabiduría para responder desde la paz. El silencio en medio del conflicto. Cuando callar es un acto de sabiduría. ¿Alguna vez has sentido que una discusión te estaba arrastrando como una corriente que no puedes detener? ¿Has respondido con palabras impulsivas que luego te dejaron un sabor amargo en el alma? Quédate, porque en esta parte descubrirás cómo el silencio puede ser tu mayor aliado cuando el conflicto amenaza con nublar tu claridad y paz interior. El conflicto es parte de la vida. No hay forma de evitarlo. En el trabajo, en la familia, en la pareja, incluso dentro de nosotros mismos. Pero lo que sí podemos elegir es cómo respondemos. El budismo no niega la existencia del conflicto. Al contrario, lo contempla como una oportunidad para practicar la atención plena, la compasión y la comprensión. Thich Nhat Hanh decía: cuando otra persona te hace sufrir, es porque sufre profundamente dentro de sí. Él no necesita castigo, necesita ayuda. Y esa ayuda, a veces, comienza con nuestro silencio. El silencio no es debilidad,
es fortaleza interior. Callar en medio de un conflicto no significa rendirse, ni dejarse pisotear. Significa tener la templanza suficiente para no echarle más leña al fuego. Significa contener, observar, respirar y actuar desde la conciencia, no desde la emoción desbordada. El maestro budista Pema Chodron enseña que la paz no significa estar en un lugar donde no hay ruido, problemas o trabajo duro. Significa estar en medio de esas cosas y aún así mantener la calma en tu corazón. El silencio en un momento de tensión es una pausa sagrada. Es el espacio donde puedes ver con claridad qué te está enseñando ese conflicto. ¿Qué heridas propias está tocando? ¿Qué expectativas no se están cumpliendo? 3 razones por las que el silencio es transformador en el conflicto. Primera, nos permite escuchar verdaderamente. Cuando no estamos esperando para responder o contraatacar, realmente escuchamos lo que el otro está intentando decir. Y muchas veces, debajo del enojo hay dolor, hay miedo, hay necesidad de ser comprendido. Segunda, nos da tiempo para procesar y elegir nuestras palabras. Las palabras dichas en caliente suelen ser cuchillos afilados. El silencio nos regala segundos de oro para elegir hablar desde la calma y no desde la reacción. Tercera, rompe el patrón de lucha. En una pelea, se necesita de 2 que participen activamente. Si uno elige no alimentar la confrontación, se desactiva la energía del choque. Una historia que ilustra esta sabiduría. En un monasterio zen, 2 discípulos comenzaron una discusión acalorada. Uno de ellos, ofendido, fue corriendo a buscar al maestro para contarle todo lo que el otro había dicho. El maestro, sereno, lo escuchó. Luego le dijo, antes de seguir, vayamos al lago. Caminaron en silencio hasta la orilla del lago. El maestro llenó un cuenco con agua y lo agitó con fuerza. Mira el agua, dijo. ¿Puedes ver tu reflejo? No. Está turbia, respondió el discípulo. El maestro dejó el cuenco sobre la tierra y esperaron en silencio. Minutos después, el agua se había aclarado. Ahora, ¿ves tu reflejo? Sí. Así es la mente cuando se calma. Así es el corazón cuando dejamos que el silencio haga su trabajo. ¿Cómo practicar el silencio en medio del conflicto? 1. Respira profundo antes de responder. 2. Observa tus emociones, sin actuar desde ellas. 3. Si sentís que vas a decir algo hiriente, opta por callar. 4. Elegí palabras que construyan, no que destruyan. 5. Si la otra persona está muy alterada, podés decir, prefiero que hablemos cuando estemos más tranquilos. Eso no es cobardía, es sabiduría. Expandamos esta reflexión con sabiduría budista profunda. En el camino óctuple del budismo, se habla del habla correcta, uno de los pilares fundamentales. Esta enseñanza no se refiere solamente a decir la verdad. También implica hablar con propósito, sin dañar y en el momento adecuado. Pero hay un elemento aún más sutil, saber cuándo no decir nada. Y eso es una forma superior de comunicación. El silencio permite practicar lo que se conoce como upekkha o ecuanimidad. Esta cualidad mental es clave para mantener la paz interior, incluso cuando afuera todo parece agitarse. La ecuanimidad nace del entendimiento profundo de que todo es impermanente y que nuestras emociones también pasan si les damos espacio para hacerlo. En situaciones de conflicto, uno puede hacer uso del noble silencio, que en el budismo se refiere al acto consciente de no hablar cuando las palabras no contribuyen al despertar. Este silencio, lejos de ser vacío, está cargado de intención. Es una herramienta para la transformación. Ejercicio de silencio activo para practicar. Te invito a realizar una práctica que muchos monjes hacen en retiros de meditación, el silencio consciente de 24 horas.
Un día entero sin hablar. Durante ese tiempo, observa lo que surge en ti cuando no puedes responder. ¿Qué emociones afloran? ¿Qué patrones mentales se repiten? Esta experiencia puede revelarte cuánto te domina el impulso de reaccionar y cuánta libertad hay cuando eliges el silencio. También puedes practicar 3 respiraciones conscientes antes de responder en cualquier discusión. 3 respiraciones lentas, profundas, que te permitan regresar a ti. Estas 3 respiraciones pueden marcar la diferencia entre una respuesta destructiva y una palabra que sane. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Es decirle al conflicto, no vas a controlar mi energía. Es tomar las riendas de tu paz interior, incluso cuando el mundo afuera se tambalea. Si alguna vez sentís que el ruido te arrastra, recordá que siempre tenés el poder de pausar, de respirar, de elegir el silencio. Y en ese silencio, quizá encuentres las respuestas que la discusión nunca podría darte. La próxima parte profundizará en un aspecto tan sutil como poderoso: el silencio ante el sufrimiento de los demás. A veces, la compasión no necesita palabras, sino solo una presencia amorosa y disponible. Te espero ahí. El silencio ante el sufrimiento ajeno, la presencia que acompaña sin palabras. ¿Alguna vez te has quedado sin saber qué decir frente al dolor de alguien? ¿Te has sentido impotente ante el llanto, la tristeza o la pérdida de un ser querido? En esta parte del viaje, descubrirás por qué, en esos momentos, el silencio puede ser el acto de amor más profundo que puedes ofrecer. Bienvenido nuevamente. Seguimos explorando la sabiduría budista y su poder para transformar nuestra vida cotidiana. Acompáñame hasta el final de esta parte, porque esta enseñanza puede cambiar para siempre la forma en que brindas consuelo. El valor de no decir nada. Cuando alguien sufre, nuestra primera reacción suele ser buscar palabras. Decimos todo estará bien, esto pasará pronto o entiendo lo que sientes. Pero muchas veces, esas palabras, aunque bien intencionadas, no alivian. Incluso pueden sonar vacías. El budismo nos invita a practicar el habla correcta, sí, pero también nos recuerda que hay momentos en los que el habla correcta es el silencio. Thich Nhat Hanh, uno de los grandes maestros de la compasión, decía: a veces, lo más compasivo que puedes hacer es sentarte en silencio con alguien. En esos momentos de dolor profundo, la presencia silenciosa comunica algo que ninguna palabra puede igualar: estoy aquí contigo. Y eso basta. La sabiduría del silencio acompañante. El silencio en el sufrimiento no es frialdad, no es indiferencia, es presencia pura. Es decir, no necesito cambiar tu dolor, no necesito llenarlo con frases. Estoy aquí y no me voy. En muchas culturas, estamos entrenados para arreglar el sufrimiento de los demás, pero en la filosofía budista, el sufrimiento es visto como parte natural de la existencia. No necesita ser resuelto, necesita ser acompañado. Esa es la compasión activa. El monje y el padre desconsolado. En un monasterio budista, un hombre llegó devastado por la pérdida de su hijo. Lloraba desconsolado. Un monje joven trató de consolarlo con frases como: la vida es impermanente y todo sufrimiento es parte del camino. Pero el hombre no paraba de llorar. El maestro del templo, al ver esto, se sentó junto al padre en silencio. Permaneció a su lado. Lo miró con compasión. Lloró también. No dijo ni una palabra. Pasadas varias horas, el hombre comenzó a calmarse. No porque alguien le explicara el dolor, sino porque alguien estuvo presente con él, sin intentar borrarlo. La ciencia confirma esta sabiduría. Estudios en psicología emocional han demostrado que el simple acto de acompañar en silencio a alguien que está sufriendo activa en su cerebro áreas relacionadas con la confianza, la seguridad y la conexión.
La presencia silenciosa reduce el estrés, regula el sistema nervioso y favorece la expresión emocional. Es decir, el silencio no solo es espiritual, es terapéutico. 5 formas de practicar el silencio compasivo. Primera, sentate junto a la persona que sufre sin invadir su espacio ni presionar. Segunda, escucha con todo tu cuerpo, con tus ojos, con tu corazón, con tu respiración. Tercera, evita dar consejos, a menos que te los pidan de manera clara y directa. Cuarta, si necesitas decir algo, que sea breve, verdadero y desde el corazón. Estoy aquí para ti. Quinta, si surgen lágrimas, acompáñalas con respeto. El silencio también puede llorar. La práctica del silencio testigo. En algunas tradiciones budistas, se habla del silencio testigo como una forma de meditación en la que se observa el dolor ajeno sin intervenir, pero con una presencia profundamente amorosa. Este tipo de silencio no juzga, no intenta modificar, solo está, y en ese estar, sana. El Buda enseñaba que uno de los mayores regalos que podemos ofrecer es la escucha profunda. Pero para escuchar así, primero tenemos que acallar nuestro propio ruido. Cuando silenciamos nuestros juicios, nuestras ganas de aconsejar o de resolver, es cuando realmente podemos oír el corazón del otro. Ese silencio no es ausencia, es presencia concentrada, un rito budista inspirador. En algunos monasterios, cuando alguien está atravesando un gran dolor, los monjes forman un círculo de silencio a su alrededor. No dicen nada, solo meditan, con el corazón abierto hacia esa persona. Ese acto de silencio colectivo ha sido descrito por muchos como uno de los momentos más sanadores de sus vidas. No hubo discursos, no hubo palabras, solo silencio y una presencia real. La enseñanza del Buda y el loto. Cuenta una antigua historia budista que una vez, el Buda se encontraba en un retiro con sus discípulos. En lugar de dar un discurso, tomó una flor de loto y la sostuvo en silencio frente a ellos. Todos quedaron confundidos, excepto uno de sus discípulos, que sonrió. En ese instante, Buda supo que él había comprendido. Ese fue el inicio de la transmisión silenciosa del Dharma. El silencio, en este caso, no fue vacío. Fue sabiduría en su estado más puro. El poder del silencio como conexión espiritual. Muchos sabios enseñan que, en realidad, el alma no necesita palabras para comunicarse, que las emociones más profundas, los dolores más reales y también los amores más sinceros se expresan mejor en la quietud. Cuando una madre acaricia en silencio a su hijo enfermo, cuando dos amigos se abrazan sin decir nada tras una pérdida, cuando cerramos los ojos frente a un altar y simplemente respiramos. Ese es el lenguaje del alma, y el silencio es su herramienta más poderosa. Conclusión profunda. En un mundo saturado de ruido, elegir el silencio ante el sufrimiento ajeno es un acto de profunda humanidad. Es también una práctica de sabiduría, compasión y conexión espiritual. Nos permite estar presentes con quienes amamos, sin la necesidad de resolver, cambiar o intervenir. Solo acompañar, solo estar. Y muchas veces, eso es exactamente lo que más necesitamos. En la próxima parte, nos sumergiremos en un terreno igual de delicado, el silencio ante nuestro propio dolor. Porque a veces, el alma también necesita escucharse a sí misma, sin interrupciones, sin máscaras y sin prisa. Silencio frente al sufrimiento ajeno, el lenguaje de la compasión silenciosa. ¿Te has sentido alguna vez sin palabras al ver a alguien sufrir? ¿Te ha pasado que lo único que querías era estar ahí, sin decir nada, pero con todo tu ser? Hoy exploraremos cómo el silencio, en esos momentos de dolor ajeno, puede ser más elocuente que 1000 palabras. El valor del silencio presente. En nuestra cultura,
A menudo sentimos la necesidad de decir algo, de ofrecer consuelo a través de frases, consejos o palabras de ánimo. Pero el budismo nos enseña otra forma, la presencia silenciosa. En este espacio de calma, descubrimos que el silencio puede abrazar, sostener, comprender y sanar. El silencio no es falta de acción. Cuando alguien a nuestro alrededor sufre, no siempre hay palabras que alivien. Y no es nuestra tarea encontrar las palabras perfectas. Nuestra tarea es estar. Y estar con el corazón abierto. El silencio, en estos momentos, no es vacío. Es escucha profunda. Es reconocimiento. Thich Nhat Hanh decía, a veces, nuestro simple estar puede aliviar el dolor del otro más que cualquier consejo. Esto es compasión en estado puro. La mujer y el hospital. Una mujer en Vietnam perdió a su hijo en un accidente. El dolor la consumía. Los familiares, amigos, incluso monjes intentaron consolarla. Nadie pudo. Un anciano monje fue a verla. Se sentó a su lado, en completo silencio. No dijo una sola palabra en horas. Esa noche, ella comenzó a llorar con más fuerza, pero al día siguiente también empezó a comer, a dormir y a sonreír débilmente. Después dijo, ese monje no vino a decirme que todo estaría bien. Solo estuvo conmigo. Su silencio me sostuvo. Silencio como espacio de contención y respeto. En el budismo, se entiende que cada persona vive su proceso a su propio ritmo, y que tratar de curar el dolor con palabras puede ser una forma de negarlo. El silencio, en cambio, le da dignidad al proceso. Permite que el otro se exprese, se vacíe o simplemente permanezca en su dolor sin presión. La compasión silenciosa es un lenguaje. No se dice con la boca, se dice con los ojos, con la presencia, con la postura corporal, con una mano que se posa suavemente sobre el hombro o simplemente estando cerca. Ese lenguaje, cuando es auténtico, llega al alma. Relato del Buda, el llanto de Visakha. Visakha, una seguidora del Buda, perdió a su nieto favorito. Fue él buscando palabras que la calmaran, pero Buda no habló, solo la miró. Luego de un rato, le preguntó con suavidad, ¿preferirías no haberlo amado, para no sentir este dolor? Ella negó con la cabeza, comprendiendo que el amor y el sufrimiento están entrelazados, y que en ese silencio había nacido una sabiduría nueva. ¿Cómo practicar la presencia silenciosa? 1. Cuando alguien sufre, no busques decir lo correcto. Busca estar presente. 2. Respira profundamente. Sentí tu propia calma antes de acercarte. 3. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. 4. Si sentís que necesitas hablar, que sea para preguntar. ¿Querés que te acompañe en silencio? 5. Después, no te juzgues. A veces, no hacer nada es hacer mucho. El silencio como acto de amor profundo. El dolor del otro no siempre puede aliviarse, pero puede acompañarse. Y ese acompañamiento silencioso crea un puente de conexión, un refugio seguro. Es decirle al otro, sin palabras, no estás solo. Estoy aquí contigo. No voy a resolverlo, pero te acompaño. Ese es el lenguaje del alma, el que no necesita adornos ni frases, solo presencia. Conclusión. Cuando seas testigo del sufrimiento de alguien, recordá esto, tu silencio puede ser su alivio. En ese silencio sincero, se encuentra la compasión verdadera, la que no busca arreglar, sino acompañar, la que no juzga, ni interrumpe, ni huye, la que simplemente abraza con la energía del corazón. En la próxima parte, descubriremos cómo ese mismo silencio puede transformarnos cuando el dolor que sentimos es propio. Porque también hay un momento para callar,
cuando somos nosotros quienes necesitamos sanar. El silencio en nuestro propio dolor, un refugio para sanar desde el alma. ¿Alguna vez sentiste que el ruido del mundo no te dejaba escuchar lo que pasaba dentro de ti? ¿Te ha pasado que, en medio del sufrimiento, todo lo que necesitas es un poco de silencio? Hoy exploraremos una de las enseñanzas más profundas del budismo, el valor del silencio en los momentos en que somos nosotros quienes llevamos la carga del dolor. Inicio de una mirada interior. En esta parte del viaje, no hablaremos del otro. Hablaremos de ti, de tus heridas, tus vacíos y también de tu fuerza. Bienvenido a este nuevo espacio de reflexión. El silencio no es solo para quienes nos rodean. También es un regalo que podemos darnos. Y al hacerlo, podemos sanar desde lo más profundo del alma. Acompáñame hasta el final de esta parte, porque podría darte las herramientas para comenzar tu propia sanación interior. El dolor que no se dice, pero vive dentro. Hay dolores que no podemos poner en palabras. Pérdidas, decepciones, traiciones, fracasos. Algunos de esos momentos se sienten tan grandes, tan pesados, que lo único que queremos es cerrar la puerta, apagar las luces y quedarnos en silencio. Y eso está bien. En el budismo, no se nos pide que seamos fuertes todo el tiempo. Se nos invita a ser conscientes. Y a veces, la conciencia se despierta en la quietud. Thich Nhat Hanh decía, a veces, el silencio es el único amigo que puede abrazarte cuando nadie más puede hacerlo. Ese tipo de silencio no es aislamiento, es medicina. El silencio como espacio seguro. Cuando el mundo duele, el silencio puede ser un refugio. Cerrar los ojos, respirar profundo, no hacer nada, salvo permitirnos sentir. Eso también es parte del camino espiritual. No siempre hay que entender lo que sentimos. No siempre hay que explicarlo. Solo hay que estar presentes con eso que aparece. La viuda que aprendió a escuchar su alma. En una pequeña aldea del norte de Tailandia, una mujer perdió a su esposo tras 30 años de matrimonio. Durante semanas, nadie la escuchó hablar. Pensaron que estaba deprimida, pero un monje sabio le dijo a la comunidad, no está callada por tristeza, está hablando con su alma. Pasados unos meses, la mujer compartió que en ese silencio había encontrado paz. Había llorado, sí, pero también se había reencontrado consigo misma. Ese es el poder del silencio, no como ausencia, sino como diálogo profundo con lo que somos. El silencio como práctica espiritual. En la tradición budista, hay retiros llamados noble silencio. Durante varios días, los practicantes no hablan, no escriben, no leen. Solo meditan, caminan y respiran. Este tipo de retiro no busca castigar el habla, sino recordarnos que muchas veces el ruido externo nos desconecta de lo que realmente importa, nuestra verdad interior. Prácticas para acompañarte en silencio. Primera, reserva unos minutos al día para estar contigo. Sin celular, sin música, sin conversación. Solo voz. Segunda, practica la respiración consciente. Inhala lento. Exhala sin prisa. Sentí el aire como entra y sale. Tercera, si el llanto llega, deja que fluya. No lo reprimas. Las lágrimas también limpian el alma. Cuarta, camina en silencio. Observa tu entorno. Cada paso, una meditación. Quinta, escribí lo que sentís, si lo necesitas. Pero si no tenés palabras, también está bien. Un relato de Buda. La mujer y las semillas de mostaza. Cuenta la historia que una mujer llamada Kisa Gotami, tras perder a su hijo pequeño, acudió desesperada al Buda. Le pidió que lo devolviera a la vida. El Buda le dijo, traen semillas de mostaza de una casa donde nadie haya perdido a un ser querido. Kisa fue de puerta en puerta,
pero en todas las casas alguien había muerto. Al volver, comprendió que el sufrimiento era universal, y en ese silencio de comprensión comenzó su sanación. El silencio no es soledad. Una de las grandes confusiones es pensar que estar en silencio es estar solo, pero hay silencios que están llenos de presencia. Cuando nos acompañamos en silencio, descubrimos que hay una parte de nosotros que siempre estuvo ahí, que nos observa, que nos cuida, que espera pacientemente a que volvamos a casa. Ese es el ser esencial, la conciencia pura, y está disponible para ti, siempre que decidas escucharla. Conclusión: el silencio en nuestro propio dolor no es resignación, es sabiduría. Es permitirnos vivir el dolor, sin huir de él, sin maquillarlo, sin correr a distraernos. Es sentarnos con nosotros mismos y decir: aquí estoy, y estoy contigo, aunque duela. Y en ese acto de presencia, el alma empieza a sanar. En la próxima parte, descubriremos cómo el silencio también puede ser una herramienta poderosa en medio de los conflictos. Porque muchas veces, callar no es rendirse, sino elegir el camino más sabio. Silencio frente al sufrimiento ajeno, el lenguaje de la compasión silenciosa. ¿Alguna vez te has sentido sin palabras al ver a alguien sufrir? ¿Has sentido que lo único necesario era tu presencia, tu compañía, tu energía tranquila? Hoy vamos a adentrarnos en la profundidad del silencio, cuando somos testigos del sufrimiento de otro ser humano. Vamos a descubrir cómo el silencio, lejos de ser vacío o indiferente, puede convertirse en el gesto más poderoso de compasión. El valor del silencio presente. Vivimos en una sociedad donde se espera que respondamos, que opinemos, que digamos algo. A veces, se nos enseña que guardar silencio es una muestra de debilidad o evasión. Pero el budismo, desde hace siglos, nos muestra otra verdad. En las enseñanzas de Buda, el silencio no es pasividad, es presencia plena, es sabiduría activa. En esos momentos donde las palabras sobran, el silencio se convierte en una medicina sagrada. Silencio no es inacción. Cuando alguien a nuestro alrededor está atravesando un dolor profundo, no siempre tenemos las palabras adecuadas. Y eso está bien. No vinimos al mundo a tener todas las respuestas. A veces, solo vinimos a acompañar. Y acompañar en silencio, con el corazón abierto, es un acto inmenso de amor. Thich Nhat Hanh lo explicó así: a veces, lo más compasivo que podemos ofrecer no es una respuesta, sino nuestra plena atención. Estar ahí, sin juicios, sin querer cambiar nada, simplemente ser presencia amorosa. La mujer del hospital y el monje anciano. En Vietnam, una mujer que había perdido a su hijo en un accidente se hundió en el dolor. Sus familiares y amigos intentaron consolarla con palabras, oraciones, consejos, pero nada aliviaba su sufrimiento. Un monje anciano, conocido por su sabiduría, fue a visitarla. No le llevó flores, ni discursos, solo se sentó junto a ella. Horas enteras pasaron en absoluto silencio. Ella lloró, gritó, cayó dormida. El monje no se movió. Al amanecer, esa mujer se levantó con una fuerza renovada, no porque alguien le hubiera dicho que todo estaría bien, sino porque alguien simplemente estuvo. El silencio otorga dignidad al dolor. En el budismo se comprende que cada proceso de sufrimiento es único. No hay fórmulas universales, y muchas veces intentar curar con palabras lo que no entendemos puede ser un acto de imposición. El silencio, en cambio, permite que el otro tenga su espacio, que su experiencia no sea invadida, que su duelo tenga ritmo propio. La compasión silenciosa es lenguaje del alma. Esta compasión no se expresa con frases armadas, se expresa con la mirada, con el cuerpo relajado,
con la energía de calma que transmitimos. Una mano que se apoya en el hombro, un té servido sin pedirlo, una silla ofrecida en silencio. Esos son los actos que hablan desde el corazón. Relato budista, el llanto de Visakha. Visakha era una fiel discípula de Buda. Un día perdió a su nieto más querido. Desesperada, fue ante el Buda esperando consuelo, pero él no le dijo nada. Solo la miró en profundo silencio. Luego de un rato, le preguntó con ternura: ¿hubieras preferido no amar tanto para evitar este dolor? Ella entendió. El dolor era parte del amor, y que el silencio del Buda no era vacío, sino sabiduría. 5 formas de practicar la presencia silenciosa. 1. Se presencia antes que palabras. A veces, tu energía calmada dice más que un discurso. 2. Respira y centra tu energía antes de acercarte a quien sufre. Tu tranquilidad puede contagiarse. 3. Escucha con el corazón. No para responder, sino para comprender. 4. Si sentís hablar, pregunta: ¿querés que te acompañe en silencio? 5. Después, no te culpes por no haber hecho más. Estar ya es un acto de amor. Silencio como espacio de curación profunda. Acompañar no es solucionar, no es convencer, es sostener. Y el silencio, en ese acompañamiento, puede abrir un espacio seguro donde el otro se permita llorar, dudar o simplemente existir. Cuando callamos, también estamos diciendo: te respeto, confío en tu proceso, no estoy aquí para cambiarte, estoy para caminar a tu lado. El valor espiritual del silencio. En muchas tradiciones espirituales, el silencio es una práctica profunda de conexión con lo divino. No se trata de evitar la palabra, sino de escuchar lo que está más allá de ella. Cuando estamos frente al dolor ajeno, ese silencio puede ser una forma de oración, de presencia elevada, de compasión activa. Puede ser una manera de decirle al universo: estoy aquí completamente. Ejercicio para integrar el silencio compasivo en tu vida. Elegí un momento del día para estar en silencio con alguien que lo necesite. Puede ser tu madre, tu pareja, tu amigo. No digas nada. Solo sentate a su lado, ofrécele tu atención plena. Observa que se transforma en vos y en el otro. Este ejercicio, practicado con honestidad, te permitirá descubrir el verdadero poder del silencio. Reflexión. Si alguna vez te encontrás con alguien que sufre, recordá: no siempre necesita respuestas. A veces, lo que más necesita es sentir que no está solo. Y tu silencio, bien sostenido, puede convertirse en el mayor gesto de amor. Silencio en nuestro propio sufrimiento, el camino interior hacia la sanación. ¿Te ha pasado que el dolor te invade tanto que las palabras simplemente no alcanzan? ¿Has sentido que incluso el consuelo más bien intencionado no logra aliviar tu carga? Cuando somos nosotros quienes atravesamos el dolor, el silencio puede ser uno de nuestros más grandes aliados. En esta parte, vamos a sumergirnos en el profundo poder del silencio en los momentos en que la vida nos confronta con pruebas intensas. Vamos a descubrir cómo el silencio puede transformarse en medicina, guía y refugio. Desde la mirada budista, el sufrimiento es parte inevitable de la existencia. Buda enseñó que la vida contiene insatisfacción, dolor y pérdida, pero también nos enseñó que dentro de ese sufrimiento se encuentra una puerta hacia el despertar. Y muchas veces, esa puerta no se abre con palabras, sino con silencio. En momentos de angustia, nuestra mente puede convertirse en un torbellino de pensamientos, dudas y temores. Buscamos explicaciones. Queremos entender el porqué de lo que nos sucede. Pero en ese esfuerzo desesperado, podemos alejarnos de lo único que realmente necesita ser escuchado: nuestro corazón. El silencio es ese espacio donde podemos volver a nosotros.
donde podemos dejar de exigirnos respuestas inmediatas y simplemente ser, sentir, respirar. Una mujer llamada Maylin, tras perder a su esposo en un accidente inesperado, se vio sumergida en una profunda tristeza. Durante semanas, intentó seguir con su rutina. Asistía a grupos de duelo, hablaba con sus familiares, buscaba apoyo, pero nada parecía aliviar la presión que sentía en el pecho. Fue entonces cuando su maestro budista le propuso un retiro en silencio, sin celulares, sin libros, sin palabras, solo ella, su respiración y el silencio. Durante los primeros días, Maylin luchó contra su propia mente. Pensamientos del pasado, recuerdos dolorosos y una sensación de soledad la envolvían. Pero poco a poco, el silencio comenzó a hablarle. Le mostró que su dolor no era algo que necesitaba eliminar, sino algo que debía abrazar. Que llorar no era debilidad, sino liberación. Que su sufrimiento podía ser también un camino hacia la compasión. En el budismo, esta práctica se relaciona con el noble silencio, una forma de estar que no huye del mundo, pero que no se deja arrastrar por el ruido. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio lleno de intención, de escucha profunda y aceptación. Cuando sufrimos, tendemos a buscar respuestas fuera de nosotros, pero el silencio nos invita a buscar dentro, a observar nuestras emociones sin juzgarlas, a reconocer nuestras heridas sin vergüenza. El maestro Zen Sunryu Suzuki decía, cuando comprendemos el dolor, lo abrazamos como parte de la vida. No lo evitamos, le damos espacio. Y es allí, en ese espacio, donde comenzamos a sanar. En momentos de sufrimiento personal, estas prácticas pueden ayudarte. 1. Sentate en silencio, con los ojos cerrados. Sentí tu respiración. No hagas nada, solo observar. Permití que tu mente se aquiete. 2. Escribí tus emociones en un cuaderno, no para analizarlas, sino para liberarlas. El silencio puede expresarse también con tinta. 3. Abraza tu cuerpo. Sentí que estás vivo, aunque duela, aunque no entiendas todo. Estás aquí. Respira profundo y agradece por ese simple hecho. 4. Si necesitas llorar, hacelo. Sin miedo, sin culpa. El llanto es parte del lenguaje del alma, y el silencio te permitirá escucharlo mejor. 5. Medita en silencio cada día, aunque sea unos minutos. En la quietud, encontrarás una sabiduría que ninguna palabra podría darte. Recordá que el silencio no significa aislamiento. Podés rodearte de personas queridas, pero regálate también momentos para estar solo con vos mismo. No te exijas hablar si no lo sentís. No te fuerces a sonreír si no hay alegría. Permitite ser humano. Permitite sentir. Cuando aprendes a estar con vos en silencio, sin juicio ni rechazo, te convertís en tu mejor compañía. Y esa es una de las claves de la verdadera sanación. El silencio es como un espejo. Refleja tu verdad, sin adornos. Te muestra dónde estás, quién sos y hacia dónde podés ir. Te da claridad cuando el ruido del mundo se vuelve insoportable. A medida que cultives este silencio interior, vas a notar que ya no te asusta tanto el dolor, que podés mirarlo a los ojos, aceptarlo y seguir adelante, que incluso en medio de la tormenta, hay un lugar dentro tuyo donde reina la paz. Como decía Buda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. Hoy, te invito a buscar esa paz dentro de vos, no con palabras, no con teorías, solo con silencio. Un silencio amoroso, respetuoso, lleno de sabiduría, porque a veces lo más sanador que podés darte es un abrazo silencioso desde tu alma. El silencio como camino hacia la libertad interior y la sabiduría suprema.
¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si te detuvieras por completo? Si dejaras de hablar, de reaccionar, de buscar fuera lo que ya está dentro. ¿Y si el verdadero despertar comenzara en el instante en que elegís quedarte en silencio? Hoy llegamos al cierre de este viaje profundo por las enseñanzas del silencio en el budismo. Y esta parte final es una invitación a ver al silencio no solo como una herramienta, sino como un camino completo, una forma de vivir, una sabiduría en sí misma. Bienvenido a este momento de calma. Bienvenido al umbral donde todo ruido se disuelve, donde solo queda la esencia. El silencio no es lo opuesto a la palabra, es la base sobre la cual nace toda expresión verdadera. En la tradición budista, los grandes maestros han hablado del silencio no como ausencia de sonido, sino como presencia plena, como vacío fértil donde florece la comprensión profunda. En el Sutra del Corazón se expresa que la forma es vacío y el vacío es forma. Este vacío, lejos de ser una nada estéril, es el potencial ilimitado. Y el silencio, cuando es cultivado con conciencia, se convierte en ese vacío sagrado desde el cual todo renace. Cuando elegís el silencio, elegís liberarte del juicio, de la opinión innecesaria, del impulso de controlar. Elegís, en cambio, observar, sentir, estar. En un monasterio de Tailandia, se practica lo que llaman el voto del noble silencio durante largos periodos de retiro. Los monjes no solo dejan de hablar, sino que también se abstienen de escribir, de leer, de escuchar música. Viven con lo mínimo, caminan, meditan, comen en silencio. Y en ese aparente vacío, descubren la verdadera plenitud. Un monje joven llamado Samart, luego de un retiro de 90 días en absoluto silencio, dijo: descubrí que el ruido más fuerte no viene de fuera, sino de mi mente, y que solo cuando dejé de luchar contra él, comencé a escuchar la voz de mi corazón. Eso es lo que el silencio nos ofrece, la oportunidad de escuchar lo que está debajo del ruido, de conectar con una sabiduría interna que no necesita argumentos ni explicaciones, una sabiduría que simplemente sabe. Este es el verdadero regalo del silencio, la libertad interior, libertad de reaccionar por impulso, libertad de cargar con lo que no te pertenece, libertad de vivir desde tu verdad. El silencio te ayuda a ver con claridad, a disolver la ilusión, a regresar al centro, y desde ese centro podés actuar con más lucidez, hablar con más intención, escuchar con más empatía, elegir con más libertad. No es casualidad que muchas decisiones sabias en la historia hayan nacido desde un retiro silencioso. Mahatma Gandhi practicaba días de silencio. Buda alcanzó la iluminación en el silencio absoluto bajo el árbol Bodhi. El silencio nos conecta con lo eterno, con lo que no cambia, con esa parte de nosotros que está más allá de la mente, del cuerpo, del tiempo. Y cuanto más aprendemos a vivir desde ahí, más libres nos volvemos. Libre no es quien hace lo que quiere, sino quien ya no necesita escapar de sí mismo. Libre es quien puede quedarse en silencio, consigo, sin ansiedad, sin miedo. Hoy te invito a crear tu propio espacio de silencio diario, quizá 10 minutos por la mañana, antes de que el mundo te reclame, o en la noche, antes de dormir. Sentate, cierra los ojos, respira, no hagas nada más, y escucha. Escucha tus pensamientos, escucha tus emociones, escucha tu corazón. No busques respuestas, no quieras cambiar nada, solo sé, porque en ese ser, en ese estar, nace la libertad. Y la libertad es el inicio de la sabiduría. Gracias por haber llegado hasta aquí, por caminar este sendero de silencio junto a nosotros. Si este contenido resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas enseñanzas.
Recordá, el silencio no es vacío, es espacio sagrado, es presencia, es verdad. Que tu vida esté llena de silencios que sanan, que transforman y que despiertan. Hasta la próxima, y que tu corazón encuentre paz en cada respiración consciente.